Honorable Asamblea, me es grato hoy estar aquí en esta tribuna para celebrar un trabajo que de forma conjunta y con la voluntad política de los diputados de esta 55ª legislatura hemos convenido en esfuerzos para lograr una reforma política que garantice un proceso electoral sólido. En Acción Nacional, desde el principio planteamos transitar con una reforma integral que garantice la inclusión de los grupos históricamente marginados, grupos que al día de hoy el sistema jurídico en nuestro estado no contempla dentro del Código Electoral. La iniciativa aquí aprobada sienta las bases para tener certidumbre jurídica en el proceso electoral para todas las personas que serán candidatos, privilegiando su derecho de ser votado. Pues en los últimos 6 años no han existido reformas integrales como esta que aquí discutimos y votamos, en las que de manera sucinta me permito señalar, el dictamen plantea como mínimo las siguientes bases. 1. Se definen adecuadamente a los grupos vulnerables como lo son afrodescendientes, pueblo o comunidad indígena, LGBTI, persona con discapacidad y persona indígena, sistema normativo indígena, Asamblea General Comunitaria. 2. Se reconoce que los derechos políticos se ejercen libres de violencia política contra las mujeres en razón de género y que se ejercerán libres de toda clase de discriminación. 3. Se establecen reglas claras en la asignación de diputaciones de representación proporcional y regidurías respecto a la asignación de la representación proporcional de los grupos vulnerables. 4. Se reconoce la integración paritaria en los ayuntamientos y en el Congreso. 5. No hay aumento de regidores en los ayuntamientos. 6. Se regula obligación de los partidos de capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgos políticos en los grupos vulnerables e indígenas. 7. Se crea la Comisión Ejecutiva Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas en el Consejo Estatal, así como la de grupos vulnerables. 8. Se establecen requisitos para la autoadscripción calificada de las candidaturas de personas LGTB, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. 9. Se tomó en consideración el trabajo previo de parte del INPEPAC respecto a las consultas a los grupos vulnerables que dan sustento a la iniciativa con el Congreso del Estado para incluirlas en la reforma político-electoral. 10. Se garantiza la asignación a los grupos vulnerables en los cargos de elección popular con base en los trabajos censales realizados por el INEGI. 11. Se privilegia la paridad de género no solo en la postulación, sino en la integración de los órganos decisivos como lo son el Congreso del Estado y cabildos. 12. Quedan salvaguardados los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas por cuanto a sus sistemas normativos indígenas. Reafirmamos la postura que Acción Nacional ha sostenido desde el inicio en la integración de esta propuesta, de garantizar la incorporación de las acciones afirmativas en la ley para dar solidez a los grupos y comunidades indígenas, así como a los grupos vulnerables y minorías no representadas en nuestro estado, lo que hemos logrado hoy en esta propuesta de ley. Acción Nacional se ha caracterizado por ser un instituto político inspirado en el humanismo político y que siempre ha defendido los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades públicas y la democracia. Reafirmamos el compromiso de los diputados del PAN en no acompañar el incremento de números de regidores en los ayuntamientos, reiterando que en Morelos no habrá incremento de regidores, lo que hemos logrado en el consenso político. Este camino que se ha recorrido desde el análisis, discusión e integración de propuestas de los legisladores, así como las inquietudes de los grupos vulnerables y de grupos y comunidades indígenas que se encuentran aquí plasmados, ha sido un camino satisfactorio, pues en él hemos aprendido y consolidado esta reforma de ley.
Hoy, las bases legales contempladas en esta propuesta generan certidumbre para los grupos y comunidades indígenas, los grupos vulnerables e históricamente marginados, los actores políticos y sociales, los institutos políticos y las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales, pues seremos el primer Estado en legislar de forma integral las acciones afirmativas y los mecanismos para garantizar su representación política en los poderes del Estado, estableciendo reglas claras y precisas que beneficien a todos, precisando que Acción Nacional seguirá impulsando reformas que nos ayuden a fortalecer y consolidar el Estado democrático, como esta reforma que hoy juntos hemos consolidado, pues es de esta manera, en el consenso de los acuerdos, que se logran consolidar las reformas estructurales que Morelos y México tanto necesitan. Es cuanto, presidente.